Podemos darle un aplauso más fuerte a nuestro Dios en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada Iglesia de Dios. Es un privilegio estar una vez más delante de un pueblo entendido, de un pueblo sabio. Le doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad, el privilegio que se me concede el día de hoy a través de mi pastor, y que sea el Señor hablando a nuestros corazones. ¿Cuántos queremos escuchar, ser ministrados por la palabra de Dios? Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en esta hermosa noche, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Dice así esta traducción: como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amén. Ayúdeme levantando su mano derecha, haciendo una palabra de oración, poniendo en las manos de Dios esta palabra. Padre bueno que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, en esta hermosa noche nos acercamos a ti, Padre, con temor reverente, en el nombre de tu Hijo, de nuestro Salvador y gran sumo sacerdote, Jesucristo, dándote gracias por la vida, Señor, que nos das, dándote gracias por la oportunidad que nos das, Padre, y poniendo, Señor, en tus manos la administración de esta palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien hable a tus hijos, que no sean palabras persuasivas ni de sabiduría humana, sino palabras llenas de tu poder y llenas de tu Espíritu Santo. Que nuestros corazones estén abiertos, Padre, como tierra fértil, para que tu palabra sea ministrada, para que tu palabra sane, libere, ministre, fortalezca, consuele, mi Dios. Que en medio de la administración de tu palabra sea tu Espíritu Santo obrando milagros en medio de tu pueblo, Señor. Que tú te muevas en medio de tu iglesia en esta hermosa noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Yeshua. Amén. Amén, y todos decimos, gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, ayúdame haciendo esa declaración, pidiéndole esas 3 virtudes a nuestro Padre Dios, esas virtudes que necesita su alma. Con voz fuerte, por favor. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner todas las palabras, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano. Puede tomar su lugar en esta hermosa noche. Quiero iniciar esta ministración de la palabra con algo que el Señor ponía en mi corazón, porque usted y yo sabemos que los tiempos que estamos viviendo actualmente son tiempos turbulentos allá afuera, son tiempos que la Biblia, las Escrituras los definen como principio de dolores, y que en algún momento dado la situación de allá afuera pareciera caótica, pareciera hasta cierto punto difícil, pero los hijos de Dios debemos de tener la plena certeza, confianza y seguridad de que nuestro Padre ha preparado para nosotros cosas grandes, cosas maravillosas. En este versículo dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para usted y para mí. Amén. ¿Puede levantar su mano conmigo, su mano derecha, y decirle: gracias, Padre, por todo lo que has preparado para mi vida? Amén. Aquí el apóstol Pablo le manda esta carta a la iglesia de los Corintios, y él les hace esta declaración, esta revelación por parte del Espíritu de Dios, y les dice: nuestro Padre Dios ha preparado para ustedes y para mí cosas grandes, cosas hermosas, que para una persona común, una persona que vive en lo material, no se le ocurre, no pasa por su pensamiento,
no llega a concebir dentro de él todas las bondades, las misericordias a las que un hijo de Dios tiene acceso. Y es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que cuando hemos sido rescatados de ese pensamiento material, de ese pensamiento terrenal, y Él nos conecta a ese reino espiritual, tenemos acceso a múltiples bendiciones. ¿Cuántos decimos amén? Y aquí nuestro Padre Dios nos hace una pregunta. Usted y yo como hijos de Dios, que por su gracia y su misericordia ahora tenemos acceso a una vida sobrenatural, ¿en dónde están todas esas cosas que Dios ha preparado para nosotros? Porque las circunstancias de allá afuera en algún momento parecen adversas, difíciles. Aquí hemos aprendido que ninguno está exento de pasar un momento difícil, un momento de angustia. Todavía estamos en esta tierra y en cierto momento podemos enfrentarnos a adversidades. Pero ¿dónde están esas cosas que Dios ha preparado para nosotros? ¿Dónde las encontramos? ¿Cómo podemos tener acceso a ellas? Entonces, si el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que ningún ojo ha visto, ningún pensamiento ha concebido aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, quiere decir que esas cosas se encuentran en el reino espiritual de Dios, aquel reino al que ahora usted y yo tenemos acceso gracias a que hemos sido conectados con los cielos. Amén. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 24, nos da una declaración y nos dice que Dios es espíritu. En otro pasaje de la Biblia dice que nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, las bendiciones, las ministraciones que Él prepara para nosotros, las recibimos por medio de ese reino espiritual. Amén. Usted y yo vivimos una vida ahora de hijos de Dios, en el que estamos conscientes de que cuando clamamos a Dios, esa brecha entre el mundo físico, el mundo material y el mundo espiritual se desvanece. Ahora tenemos acceso a un mundo espiritual. ¿Usted desea vivir una vida sobrenatural en el poder de Dios? Amén. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 17, nos dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. Es decir, que el reino de Dios no consiste en cosas materiales. Y viene a mi memoria aquel pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio en esta tierra y dice: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Dicen las Escrituras que después de haber sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, él fue lleno del Espíritu Santo y fue impulsado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días, 40 noches. En ese periodo, usted conoce el pasaje, conoce la historia, nuestro Señor se ve sometido a tentación, el enemigo lo tienta, pero nuestro Señor sale vencedor porque Él manifiesta el escrito está. Y después de ese periodo de prueba, dice la Escritura que Él regresa en el poder del Espíritu Santo. Y es cuando Él empieza a ministrar esa serie de milagros a favor de los que oyeron el mensaje que decía: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. En ese momento, mi hermano, fíjese que yo revisando la Escritura, comentarios, en esos momentos liberar a una persona endemoniada no era común, sanar a un leproso no era común, resucitar a un muerto no era común. Y nuestro Señor Jesucristo, lleno del poder del Espíritu de Dios, empezó a ministrar esos regalos que ahora son para usted
y para mí. Amén. Entonces, ese reino de Dios no consiste en cosas materiales, sino solamente se ministran por medio del Espíritu de Dios. Amén. Ahora la pregunta, si ya sabemos que esos regalos que por gracia ahora los recibimos, porque realmente no los merecíamos, son del reino espiritual, ¿cómo logramos experimentarlos? No sé usted, pero al menos en lo personal, yo le he pedido mucho a mi Dios, permíteme experimentar una vida sobrenatural en tu poder, porque yo no quiero estar afianzado a una ayuda humana, a una ayuda terrenal. El ser humano sí ha sido dotado de inteligencia, de sabiduría. Dios le ha dado ese entendimiento. Dice el libro, dice la Escritura en el libro de Génesis que Dios puso al hombre sobre toda la creación. Pero mi confianza, su confianza no deben de estar depositadas en una ayuda humana, sino en la ayuda sobrenatural de Dios. Entonces le digo a Dios, ¿cómo logramos experimentar aquellos regalos, Señor, de tu reino espiritual y hacer que se manifiesten en nuestras vidas, en este plano material? Creo que todos los que estamos aquí, en algún momento nos hemos enfrentado a situaciones adversas, complicadas, momentos de angustia, llámese enfermedad, con la familia, en el trabajo, la economía. Y hay una bonita declaración en el Salmo 20, que es muy conocida, en donde se dice que el Señor nos responde en el día de la angustia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos en algún momento de los que estamos aquí nos hemos visto metidos en un momento angustioso y clamamos a Dios y los cielos se abren? Amén. Dice el Salmo 20, versículos 1 y 2, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Amén. El Salmo 27 dice que el Señor nos esconde en su tabernáculo, en lo secreto de su morada, dice, y me pondrá en alto sobre una roca. Y el Salmo 20 dice que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Y en el versículo 2 hay una bonita declaración que es una realidad, es una promesa para todos los que ahora tenemos acceso a ese reino espiritual. Dice que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Cuando dice la palabra te envíe ayuda, quiere decir que nos estamos enfrentando a un momento difícil, algún problema que no podemos resolverlo en el plano terrenal. Necesitamos una ayuda sobrenatural que venga desde el santuario de nuestro Dios. Amén. En el Evangelio de Marcos 11:24 podemos conectar con el pasaje de Salmos, porque en Salmos 20, capítulo 1 dice que el Señor te responda, pero para que Él responda, primero uno tiene que llamarle, uno tiene que pedirle, uno tiene que doblegar su ego, doblegar su yo, humillarse, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y en el momento difícil, llamarle, clamarle. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, maravillosas, ocultas, que tú no conoces. En este plano terrenal usted y yo no conocemos. Pero cuando invocamos a Dios, cuando clamamos a Él, dice que Él responde. Amén. Marcos 11:24, en esta traducción nos dice: por eso les digo
que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y lo obtendrán. Todo lo que pidan, ¿en qué? En oración. ¿Cómo nos responde Dios? Cuando llamamos a Él, cuando acudimos a Él por medio de la oración. Usted, mi hermano, vive una vida de oración. Día a día le ora a su Dios. Cada mañana, cada noche, antes de salir de casa. Amén. Creo que los que estamos aquí tenemos ese sentido, ese mismo sentir. No podemos salir del hogar o no podemos iniciar nuestras actividades si primeramente no doblamos nuestras rodillas y le decimos a Dios: Padre, aquí estoy. Un nuevo día que tú me has dado, una nueva oportunidad, porque mucha gente no despierta. O al regresar a casa: Padre, regresé, muchas gracias. Porque mucha gente no regresa. Cuando podemos estar aquí en la congregación, dice la palabra de Dios, es mejor estar un solo día en su casa que miles de días allá afuera. Todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido. Crean que lo han recibido y lo obtendrán. ¿Usted desea obtener esos regalos que están a su disposición por medio del reino espiritual de Dios? Amén. ¿Qué debemos de hacer entonces? Vivir una vida de oración. Pedirle a Él, suplicarle a Él, y Él, dice el Salmo 20, que Él enviará en su versículo 2, ayuda desde su santuario. Ayuda desde su santuario. Cuando uno se pone a meditar en eso, le digo al Señor: gracias, Dios. Dile un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay muchas formas en las que Dios envía esa ayuda, esos regalos, inclusive por medio de un hermano en la fe, cuando uno tiene una necesidad, cuando se acerca uno al pastor, a un ministro, Él envía palabra, Él envía consejo, en medio de la administración, en medio de la alabanza, los cielos se abren, las cadenas se rompen, y usted tiene acceso a ese reino espiritual. Pero en otras ocasiones, y yo lo veo en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay una ayuda muy cercana que Dios proporciona a sus hijos, y que es una ayuda que viene desde el santuario. En aquella visión que el Señor le permitió tener al profeta, dice que él vio a Dios en ese trono, dice que había querubines en el trono de Dios, alabándole, cantándole, diciendo: santo, santo es el Señor Todopoderoso. Tuvo una visión del santuario. Amén. Una de esas ayudas, usted y yo conocemos, son ángeles, que el Señor tiene en los cielos, espíritus creados por Él, y que desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos que juegan un papel importante, cumpliendo la voluntad de Dios, auxiliando a sus hijos. Pero no los podemos ver físicamente, en la mayoría de los casos. Son seres espirituales, y a manera de conocimiento, la palabra ángel se deriva del latín angelus o del griego angelos, pero en el hebreo original es malak. Y a manera de recordatorio, ¿puede repetir o puede decir por favor el nombre de estas letras hebreas que usted ya las conoce? ¿Qué letra es esta? Mem, Lamed, Aleph, Kaf, Sofita. Amén. El significado de esta palabra en el diccionario bíblico, en el Strong, dice que un ángel es un embajador, es un enviado, es un mediador, es un mensajero. Quiere decir que es enviado por alguien para dar
una respuesta a alguien más, para un destinatario. Y obviamente significa o se ha traducido a nuestro idioma como la palabra ángel. Es bonito ver en la Biblia que ellos no solo sirven al Señor, sino que también asisten, ayudan y auxilian a los hijos de Dios. Amén. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. El Salmo 91:11, creo que todos lo conocemos. En esta versión nos dice: a sus mensajeros dará órdenes de que te cuiden donde quiera que vayas. ¿Usted cree esta palabra, mi hermano? Que Él da órdenes a sus ángeles para que lo cuiden a donde quiera que vaya. Amén. Pero es muy importante cuidar en qué terreno nos estamos metiendo o en dónde se dirigen nuestros pasos. Porque si cometemos la imprudencia de pisar lugares que no están permitidos para el Hijo de Dios, no tendremos esa ayuda. En el libro de Daniel 6:22 es un pasaje que usted y yo lo conocemos bien. Yo recuerdo que cuando era niño, mi abuelita me contaba mucho esta historia de Daniel. Y me la imaginaba, yo decía, pero ¿cómo fue posible que un hombre ya anciano, metido en una cueva llena de leones hambrientos, no sufrió ningún daño? Dice: mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño. Si en algún momento usted se ve metido en un problema, porque aquí dice boca de los leones, en donde la murmuración, la traición, la crítica se hacen presentes, el Señor envía ayuda para cerrar esas bocas. Amén. Hebreos 1:14, la Biblia nos relata, nos muestra que son enviados para ayudar a los que heredamos salvación. Usted y yo somos salvos por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un bonito pasaje, mi hermano, en el Antiguo Pacto, y también lo hemos visto aquí en la casa. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8, narra esa historia en donde el profeta Elías, después de haber confrontado a los profetas de Baal en el monte Carmelo y haber sido utilizado por Dios para que hubiese descendido fuego y hubiera quemado, consumido aquel altar, dice la historia, si usted lee un capítulo anterior, que cuando el rey Acab da a conocer lo que había sucedido a Jezabel, ella se enoja, se enfurece y amenaza de muerte a Elías. Y de tal manera hace esa amenaza que en los primeros versículos de este capítulo 19, Elías se llena de temor. Dice que él teme por su vida, porque Jezabel era una mujer que dominaba a Acab y era una mujer de armas tomar. Y de cierta manera Elías se ve confrontado en su espíritu, en su alma, en sus emociones, y dice que huye por su vida. Y dice en este pasaje: entonces Elías se acostó y durmió, y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y cerca de su cabeza había pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió, pero volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó
volvió a tocarlo y volvió a decirle: levántate y come un poco más. Y dice en este pasaje, que en otras versiones, porque todavía te falta largo camino por recorrer. Si vemos en este pasaje, mi hermano, unos versículos antes, Elías le dijo al Señor: basta ya, Señor, toma mi vida. No soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que mis ancestros. De cierta manera, él se desanimó a tal grado que le dijo a Dios: ya, no quiero vivir. Pero en este pasaje, mi hermano, yo no veo al Señor reprendiéndolo en el momento, diciéndole: pero ¿cómo, Elías, si acabo de usarte en el Monte Carmelo para que se demostrara mi poder, derrotando a ese falso dios de Baal? ¿Cómo ahora tú me dices que ya no quieres vivir? ¿O acaso vemos que mi Señor le dice eso a Elías? ¿O que le dice: cobarde, miedoso, ¿por qué huyes? Regresa. Mi hermano, un capítulo antes vemos que Elías había sido usado como un instrumento poderoso de Dios. Y un capítulo después vemos a un Elías con miedo, con desánimo, con cansancio, porque dice que él se durmió. Y llega el ángel, lo toca y le dice: no te duermas, levántate, ahí hay comida. El ángel preparó comida para él. Pero él vuelve a acostarse, vuelve en ese estado de quietud, de conchudez. Pero vuelve el ángel enviado de Dios y le dice: levántate y come un poco más, Elías, te falta mucho camino por recorrer. Entonces, dice el versículo 8, se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay una bonita anécdota de un ministro de Dios que fue muy usado por Dios en toda Latinoamérica. Y él ya duerme, él ya murió, él ya descansa. Y este ministro, en sus registros, él menciona que él fue un hombre usado por Dios en el ministerio del ayuno. Dios le permitió a este ministro practicar en su vida cotidiana el ayuno. Y su ministerio fue muy bendecido. Hay un relato que dice que en una ocasión este ministro de Dios había sido llamado a ayunar cerca de 40 días. Y él fue a su sótano y estuvo ayunando ese tiempo. Pero cerca de los 30 y tantos días en el que él estaba ayunando, sus fuerzas empezaron a bajar demasiado. Su cuerpo empezó a languidecer, el cansancio, la falta de comida, la falta de alimento empezó a afectarle físicamente. Y la anécdota dice que este ministro se arrodilla ante Dios y empieza a clamar a Dios. Y le dice: Padre, mi cuerpo ya no puede. ¿Debo entregar este ayuno? Y el Espíritu de Dios le decía: no, te dije tantos días. Entonces dice la anécdota que este ministro le pide ayuda y le dice: sosténme, por favor. Ayúdame, sostén mi cuerpo, fortalécelo, sopla vida. Este ministro registra que él estaba hincado y vemos aquí algo contrario. Aquí un ángel de Dios llegó con Elías y le dio alimento, le proveyó alimento a su cuerpo. Y este ministro registra que él, arrodillado, él vio cómo se acercaba un ser
lleno de luz y lo tocaba por la espalda y le decía, por Jesús, por Jesús, por Jesús. Y su cuerpo se iba fortaleciendo, mi hermano, de tal manera que él completó el ayuno que el Señor le había ordenado. Él registra, este ministro registra que él pudo sentir que fue un ángel quien llegó a ministrarle. Contrario al pasaje de Elías, en donde Elías necesitaba alimento, vemos en esta anécdota que un ángel de Dios llega con este ministro y fortalece su cuerpo para seguir con ese ayuno que consistía en abstenerse de alimento. Dios envía ayuda desde el santuario. Amén. Gloria a Dios. Cuando pasamos al libro de Isaías, en su capítulo 46, versículo 11, dice este pasaje que el Señor habla y dice, yo hablé, eso hará que suceda. Lo que me he propuesto, eso haré. La voluntad de Dios siempre se hace. Amén. Dios declara su palabra y esos ángeles escuchan la orden de Dios y la ponen en acción para que la palabra de Dios sea llevada a cabo, para que esas órdenes sean ejecutadas. ¿Qué nos dice el Salmo 103:20? Nos confirma esto y dice, bendecid al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, sus órdenes, obedeciendo la voz de su palabra. ¿Usted declara la palabra de Dios? ¿Usted tiene en sus labios constantemente la palabra de Dios? Cuando usted y yo, mi hermano, declaramos la palabra de Dios, el Señor activa su ejército y esa ayuda que viene desde el santuario, esos colaboradores, apoyan para que la palabra de Dios se lleve a cabo en su vida y en la mía. Amén. Cuando he puesto aquí, cuando oramos, cuando declaramos la palabra de Dios en nuestra vida, en cualquier momento, esos ángeles también escuchan y ponen manos a la obra en la palabra que nosotros declaramos. La palabra de Dios que es declarada por nuestras bocas. Para eso nosotros necesitamos tener un espíritu de fe, estar convencidos de que lo que estamos declarando, si está escrito en la Biblia, es una realidad. Amén. Por medio de la oración, nosotros declaramos también la palabra de Dios. Es algo muy importante que debemos de cuidar, el no hacer confesiones humanas, no hacer confesiones que escuchamos allá afuera. Confesiones de muerte, confesiones de desánimo, confesiones de enfermedad, confesiones de crisis. Nosotros debemos de confesar, declarar, proclamar con nuestros labios la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Esos ángeles ejecutan esa palabra, pero no palabras del mundo. Cuando llegamos y el doctor da un diagnóstico negativo, si nosotros repetimos el diagnóstico, estamos pronunciando una palabra del mundo. Pero si nosotros decimos, el Señor es mi sanador, las plagas, las enfermedades de Egipto, Padre, tú dices en tu palabra que no las enviarías a tus hijos, sino que nos librarías de esas enfermedades. Estamos declarando la palabra de Dios. Cuando vamos en el transporte público, cuando vamos caminando y hay una amenaza de robo, de asalto, de alguna violencia, la palabra de Dios que esté en nuestras mentes, en nuestro corazón, el Señor es mi guardador, el Señor es mi fortaleza, el Señor cuida de mí, porque entonces
Cuando declaramos esas verdades bíblicas que están llenas del Espíritu de Dios, los cielos se abren, viene ayuda desde el santuario y esos ángeles ayudan a que se cumpla la palabra de Dios. No ejecutan incredulidad, como le he puesto aquí. Palabras de duda, palabras de miedo, no las llevan a cabo, sino solo la palabra de Dios. Mi hermano, ¿usted declara la palabra de Dios cada día de su vida? ¿Tiene la palabra de Dios en sus labios? ¿Tiene dominio propio en sus labios para no hacer confesiones humanas, sino la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo estar seguros de que cuando declaramos la palabra de Dios, aquellos colaboradores en el reino espiritual de Dios nos auxilian de la misma manera que sirven al Señor? Porque tal vez haya algún pensamiento y diga, bueno, pero ellos están únicamente al servicio de Dios, ellos son colaboradores de Dios, son creación de Dios, pero ellos están allá arriba, nosotros aquí abajo, y pareciera que en ocasiones se pone una distancia. Pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, 13-14, nos da el Espíritu de Dios por medio del apóstol una bonita revelación. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que heredan la salvación? ¿Enviados para qué? Para ayudar a los que heredan la salvación. Dice, los que heredan la salvación significa que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos presos, arrinconados, y por gracia de Dios hemos sido salvados. Y dice nuestro Señor Jesús dijo en una ocasión, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, tengan fe. Yo he vencido al mundo, yo los he salvado. Y en medio del momento adverso, hay espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudarle a usted y a mí. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios vivo? Amén. Él vive por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Amén. Dice en el libro de Apocalipsis que a Juan en esas revelaciones, me gusta mucho leer esa parte, y dice, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos, el que fue, el que es, el que será. Amén. Los ángeles constituyen el ejército del Dios viviente. Por eso en el antiguo pacto se le conoció como el Señor de los ejércitos, Adonai de los ejércitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué constituyen el ejército del Dios vivo? El Señor Jesús en una ocasión le reveló a los discípulos y también a nosotros que ese reino de Dios, ese reino espiritual, sufre violencia. Hay momentos turbulentos, hay momentos de guerra, por así decirlo. Cuando, no sé si a usted le ha pasado o le pasó en un momento dado, cuando vinimos a los pies de Dios y entregamos nuestra vida, empezaron a surgir obstáculos, confrontaciones de diversos tipos. Cuando declaramos la palabra, cuando decidimos aceptar el regalo de Dios, porque es un regalo, mi hermano, el ser salvos por Él, hay alguien que no se quedará con los brazos cruzados. Hay alguien que se levantará y empezará a hostigar, empezará a ser molesto. El enemigo se quedará cruzado de brazos, no se quedará cruzado de brazos, pondrá resistencia, se levantará en contra y habrá batalla.
Hay una guerra espiritual. En el libro de los Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ese pasaje usted lo conoce bien, sino contra huestes. Empieza a dar una serie de jerarquías, principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Pero cuando llegamos a tener ese momento conflictivo en el plano espiritual, Dios activa su ejército y somos ayudados. Daniel 10, del versículo 10 al 21, está otro bonito pasaje en donde vemos cómo el profeta se dispone a buscar a Dios en oración, y el Señor manda a ese mensajero con la respuesta, con la revelación. Pero aquí nos dice en este pasaje, de forma resumida, que Daniel oró al Señor y le fue enviada la respuesta. Pero hubo un enemigo en el plano espiritual que se opuso. Pero el principado de Persia se opuso al ángel que le llevaba el mensaje. Y posteriormente el príncipe de Grecia se opondría también. Vemos que Daniel empieza a buscar a Dios en oración, se humilla, clama, pero inmediatamente se levanta una oposición. Pero de igual manera Dios envía inmediatamente la ayuda desde su ejército en los cielos. Amén. ¿Usted quiere tener acceso a esa ayuda del ejército del Dios viviente, mi hermano? Amén. Una pregunta que nos hacemos aquí: ¿cuántos de sus ángeles estaría Dios dispuesto a mandarnos en nuestra ayuda? ¿1? ¿5? ¿10? ¿20? ¿Cuántos? En una ocasión, mi hermano, aquí platicando con un hermano, estábamos platicando y en esos momentos como de bromear un poco, no sé cómo salió el comentario y le dije, no, yo gracias a Dios traigo aquí a muchos ángeles. Creo que hasta le dije un número, pero ahorita no me acuerdo. Y el hermano me dijo, pues, présteme uno aunque sea, por favor. Como diciendo, pues ya con uno ya la hago, mi hermano. Y fue así de un momento de broma, de risa. Pero habrá alguien aquí que diga, no, pues yo con uno, mi hermano, ay. Mi hermano, en una ocasión aquí el pastor nos hacía la pregunta, ¿cuánto cuesta un guardia de seguridad, una escolta armada para esas personas que son empresarios, que son políticos y que no escatiman recursos en su seguridad personal? Camionetas blindadas, elementos armados y bueno, ¿cuánto costarán? Ahora, ¿podríamos en un momento dado pagar la custodia de un ángel? 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000. Hay un pasaje que nos da un indicio. Mateo 26, 53. En esa ocasión, cuando el Señor Jesús iba a ser aprehendido, iba a ser arrestado, vemos en ese evangelio que uno de los discípulos, Pedro, saca una espada y hiere a uno de los soldados del templo que iban por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le da una lección, y esa lección también nos la da ahora a nosotros. Le dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahorita mismo más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles, mi hermano. Yo creo que Pedro en ese momento dijo, no, sí, Señor, y ha de haber guardado su espada. A manera de conocimiento, yo encontré esta parte
Dice que una legión romana era una unidad militar de infantería básica en la antigua Roma. Dice la historia que el Imperio Romano avanzó tanto en sus conquistas gracias a sus legiones, que donde se presentaba una legión era sinónimo de conquista, que no había ejército que pudiese hacerle frente a una legión romana. Eran temidas las legiones. Dice aquí que una legión romana en esos tiempos la conformaban alrededor de 4,200 hombres, soldados, que más tarde alcanzaría entre los 5,200 y 6,000 soldados de infantería y 300 jinetes para completar un total de entre 6,000 y 6,300 efectivos aproximadamente. Habrá tal vez registros que digan que haya sido otra cantidad, pero vamos a tomar que una legión romana en los tiempos del Señor Jesús se constituía por 4,200 hombres, el más bajito. Si empezamos a hacer números, a hacer matemáticas, ¿cuánto sería 4,200 por 12? 50,400 soldados representaban 12 legiones. El Señor Jesús tomó como referencia una unidad militar en ese tiempo para decirle a Pedro: Pedro, ¿tú crees que si ahorita no le pido a mi Padre que está en los cielos ayuda, Él no me enviaría más de 50,400 ángeles para auxiliarme? Y alguien puede decir: bueno, hermano Gabriel, pero se trataba del Señor Jesús. Pero nos dice Romanos 8, 16, 17, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Es impresionante, mi hermano, que cuando vemos esto, lo menos que podemos decir: gracias, Señor, por esa ayuda que tú nos envías. ¿Cuánto gasta una persona en este mundo en su equipo de seguridad? Miles de pesos. Y digo, no sé mucho de esto, pero un grupo de guardias puede ser 4 o 5 personas, 6 personas. Imagínese, mi hermano, que en un momento dado usted sea auxiliado por más de 50,400 ángeles. Yo voy terminando con esto. Hay algunos puntos que debemos de tener claros como hijos de Dios. Dios envía ayuda desde el santuario a través de ángeles, pero a ellos no se les debe adorar. Al único que se le adora es al alto mando del cielo. Amén. No se debe adorarles o rendirles culto, mi hermano, porque actualmente hay doctrinas de demonios, que así debe de llamárseles, en donde les rinden culto a ángeles. Obviamente no son ángeles de Dios, son ángeles caídos, ángeles contaminados. Colosenses 2:18 dice el apóstol Pablo que en aquellos tiempos había ya gente que seguía doctrinas de adoración de ángeles, y él exhortaba a los colosenses y les decía: ustedes no deben de hacer eso. Apocalipsis 19:10 y en el capítulo 22:9, en esas dos ocasiones el apóstol Juan, cuando recibía esas revelaciones por medio del ángel, dice que él se postró e intentó adorarle, y el mismo ángel le dijo: no lo hagas, adora a Dios, yo soy un consiervo tuyo. Imagínese, mi hermano, el ángel se puso al nivel de Juan: si no lo hagas, adora solo a Dios. Yo soy un mensajero, yo soy un enviado para ministrarte, pero yo no soy culto de adoración. Adora al Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Ellos auxilian. En Hechos capítulo 5 versículos 17 al 23 vemos aquella historia en donde Pedro y Juan son librados de esa prisión. El ángel llega y abre esas cárceles y ellos salen.
Salmo 91, 10, 12, es un salmo muy bonito. Dice que ellos nos cuidan, nos protegen. Son enviados con la instrucción de protegerte. Mateo 13, del 27 al 30, en aquella parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesús hace una analogía y ahí vemos que los trabajadores de aquel hombre del campo son una figura de ángeles y ellos ejecutan son encargados del juicio de Dios. Proveen, primer libro de Reyes 19, 5, 8, el pasaje que ya vimos, proveyeron sustento, alimento, fortaleza a Elías. Mateo 4, 11, cuando después de ese momento de prueba, después de ayunar nuestro Señor Jesús, dice que ángeles llegaban y le servían. Hebreos 1:14, que también ya lo vimos, que son espíritus ministradores para ayudar, para proveer a los que heredamos salvación. Otra vez Salmo 91:11, ellos protegen. Daniel 6:22, fue protegido. Hay otro pasaje que no lo puse aquí, pero viene a mi memoria cuando esos 3 jóvenes hebreos son echados al horno de fuego y Nabucodonosor empieza a ver y dice, ¿no echamos a 3 personas? ¿Y por qué veo 4? Dice, y el 4 parece un ángel de Dios. Amén. Daniel 7:16, así como Zacarías 1:9 y 13:14, ellos interpretan la voluntad de Dios y la dan a conocer a sus hijos. Amén. Me gusta mucho este salmo, mi hermano, porque me lo aprendí desde chiquito en la iglesia y lo leía y ahora que el Señor tuvo misericordia de uno lo vuelve a leer. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Le voy a invitar a que terminemos este momento haciendo esta declaración, dándole gracias a Dios, porque reconocemos que hemos heredado salvación por medio de su sacrificio. Es lo que debemos de tener muy presente en primera instancia, que ahora tenemos acceso a un reino espiritual en donde Él nos da regalos que no merecíamos, pero que por gracia ahora los recibimos y que nos ayudan. Antes de que lo declaremos, hay una breve anécdota de una persona hace muchos años que estuvo en las garras, en las terribles garras de la brujería y del satanismo. Y tiempo después ella es salvada por Dios, el Señor tiene misericordia y es rescatada de ese mundo lúgubre. Ella, una mujer, en su vida anterior obtiene un alto rango en ese mundo de satanismo, y dice que en una ocasión ella fue convocada junto con otros, por así llamarlos, sacerdotes, y se les dio una misión: destruir a cualquier costo, a una pareja de ancianos, un matrimonio ya de ancianos, porque ese matrimonio, el lugar donde estaban viviendo, estaban evangelizando a muchas personas que participaban o que eran miembros de sectas de este tipo. Y esta persona tenía la habilidad, por los terribles pactos que ya había hecho, de desprenderse de su cuerpo y de salir y de causar mucho daño. Y dice, ella registra que ese grupo de personas en una ocasión salen de sus cuerpos y acuden a ese lugar en donde vivía esta pareja de ancianos, y que era una noche.
ella hace el registro de que cuando se acercan a ese lugar, había ángeles de fuego alrededor de esa casa, mi hermano. Ella registra que no pudieron acercarse a la morada donde habitaban esos ancianos. Cuando tiempo después, obviamente esa misión fracasa por gracia de Dios. Tiempo después, cuando ella es salva, ella hace ese registro, ella dice: entiendo lo que dice la palabra. El ángel del Señor acampa y vela alrededor de los que le temen, mi hermano. Amén. Ese par de ancianos, tal vez en esa noche, antes de dormir, muy seguro hicieron su oración y nunca imaginaron que en el plano espiritual se iba a librar una batalla. Y el Señor envió ayuda desde el santuario, mi hermano. Amén. ¿Por qué no me ayuda haciendo esta bonita declaración de estos versículos? Salmo 91, del 9 al 12. Y le damos gracias a Dios porque reconocemos que la ayuda la manda Él. Amén. ¿Qué dice? Porque tú amén. Gloria a Dios. Ayúdenme levantando sus manos, mi hermano. Oh Padre, te damos gracias porque ahora nos has incorporado a un reino inconmovible, Señor, un reino espiritual, en el que tú envías ayuda, en el que tú nos proteges, en el que tú, Señor, movilizas a tus ejércitos cuando estamos en un momento difícil, Padre, cuando clamamos a ti. Dice que tu palabra dice que nos oyes desde los cielos, tú respondes, tú envías ayuda desde el santuario, Señor, y nos auxilias. Gracias, Padre, porque cómo pagar, Señor, esos regalos que ahora nos das, Padre. Es por tu gracia y por tu misericordia que los tenemos, mi Dios. Muchas gracias, Señor.